un poco de ciencia, nos la va a dar Jaime Zamorano, que es socio fundador de la Agrupación Astronómica de Madrid, desde que empezó a estudiar en la Universidad Complutense y es donde ha estado luego ejerciendo la carrera docente e investigadora. Es catedrático de física, especializado en astrofísica, sobre todo en la parte de esta galáctica y en contaminación lumínica, con dedicación exclusiva a este tema en los últimos años. Es coordinador de la Red Española de Estudios sobre Contaminación Lumínica, ha trabajado en el proyecto europeo STAR para Todos, STAR Rural, donde desarrolla la red de fotómetros TSW de medida de brillo de cielo nocturno. En el proyecto europeo Acción, dedicado a la ciencia ciudadana, ha iniciado los proyectos Strict Spectra, Strict Colors y Azote. Y así más, os dejo con gracias. Bueno, creo que ya estamos. Si soy capaz de meterme. Esto no es posible. Bueno, muchas gracias a Juan por su cariñosa presentación. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Ya lo saben algunos que me conocen más de la Agrupación Astronómica de Huesca, que para nosotros es, vamos, nos sentimos aquí mejor que en casa. Estamos deseando volver. De hecho, llevo la etiqueta de cuando estuvimos en 2016, entonces ahora me tenéis que invitar otra vez en el 2028. Aquí en la primera transparencia me gusta poner siempre a las organizaciones que hacen posible estas reuniones. Estas reuniones son fantásticas, no solo las charlas, sino también la convivencia que tenemos luego en los descansos o en las observaciones nocturnas, etc. Entonces, en particular, quiero agradecer a la Agrupación Astronómica de Huesca y la animo a que continúe en esta labor durante mucho tiempo. Pero bueno, habéis venido aquí a oír una charla, vamos a ello. Vale, aquí tenéis un poco el esquema de la charla con algunos logotipos de las entidades o proyectos que me han financiado. Yo me acabo de jubilar porque estaba trabajando en el Departamento de Astrofísica de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, pero bueno, aunque estoy jubilado sigo haciendo ciencia y colaborando con ellos. Entonces, algunas de las cosas que vais a ver aquí son colaboraciones que hago con ellos y con otros colegas, tanto de España como del extranjero. He preparado una charla que habla un poco de ciencia, o sea, un poco más allá. Vosotros sois ya unos aventajados. Volver a hablaros de que si la contaminación lumínica, que si no podemos ver las estrellas, etcétera, etcétera, es una cosa que ya tenéis más que vista. Entonces estamos ya en el segundo curso y se me ha ocurrido que sería un poco especial. Esta charla que he preparado muy especialmente para esta reunión, hablar un poco de ciencia, algunos artículos, ver qué se está haciendo en ciencia para avanzar en los estudios sobre contaminación lumínica y cómo los resultados de estos estudios nos van a permitir combatir mejor la contaminación lumínica. Entonces, al principio daré unas primeras pinceladas por si hay todavía alguno despistado y sobre todo para hacer énfasis en algunos de los impactos negativos de la contaminación lumínica. Y la parte fundamental son estos artículos científicos que voy a comentar, y si tenemos suerte podemos hacer algunas reflexiones finales y tener tiempo para que me hagáis preguntas y podamos hacer hincapié en algunos de los temas que hemos visto. Cuando eres un astrónomo profesional, por ejemplo, pues al final acabas yendo a un observatorio que está en el Quinto Pino, sobre todo buscando sitios apartados de la civilización, que es donde está la iluminación y la contaminación lumínica, para tener mejor calidad de cielo. También puedes observar desde tu casa, desde la azotea o el terrado, como diría Lopesino, al que le dedico esta charla. Pero la mayoría de la gente lo que hace es ser astrónomo, como yo llamo, peregrino.
mete sus cosas en el coche, un coche que a lo mejor se ha comprado justo para que le quepa el telescopio, y se va a sitios remotos o lo más remoto que puede para hacer sus observaciones. Esto lo hacemos simplemente huyendo de la contaminación lumínica. Podríamos conformarnos con esto y decir, bueno, pues vale, es lo que nos ha tocado. Si quieres tener cielos oscuros, te tienes que ir a sitios especiales, pero como os explicaré al final, nosotros pretendemos que esto no sea así, que nosotros podamos hacer esas observaciones que hablaba Jordi desde la azotea de tu casa con una mejor calidad de cielo. ¿Vale? Cuando sales a estos sitios que tienen un cielo que es bastante bueno, o por lo menos regular, como es este caso en la provincia de Guadalajara, esto es un pueblo que se llama Luzaga, al lado del mío, pues bueno, ves que tienes un cielo que está bastante bien, pero luego en los horizontes pues te das cuenta de que tienes pues, los aerogeneradores o tienes el halo de Madrid que se encuentra a 130 kilómetros de distancia. Esto no es muy agradable, ¿no? Porque la experiencia del cielo nocturno pues se te chapa un poco porque no puedes mirar hacia el horizonte porque te fastidia. Entonces de esto vamos a hablar también, de que incluso en sitios donde tienes muy buen cielo, pues resulta que el horizonte lo tienes fastidiado. O también, otra de las ideas que os quiero pasar, es que la contaminación lumínica impacta a largas distancias. En este esquema veis cómo la luz de una farola, en principio, pues puede ir directamente al suelo y reflejarse hacia arriba, o puede ir directamente hacia arriba, y la dispersión que sucede en la atmósfera, el rayo de luz o los fotones se dispersan creando una especie de atmósfera luminosa que podemos observar bien desde satélite, mirando para abajo, o bien desde abajo, desde tierra, con nuestros instrumentos o fotómetros mirando para arriba. Pero uno de los efectos que tiene la contaminación lumínica es el abrillantamiento del cielo, y nosotros utilizamos ese abrillantamiento como detector de contaminación lumínica. Cuanto más brillante es el cielo, más contaminación lumínica hay. Entonces nuestros instrumentos, sobre todo lo que buscan es ese abrillantamiento de la atmósfera. Como dijo Joshua en la charla tan interesante de antes, si esto ocurriera en la Luna, pues la cosa sería diferente, porque lo que tenemos aquí es atmósfera. Si no tuviéramos atmósfera, pues los fotones seguirían su camino y no nos vendrían rebotados ni iluminarían, no tendrían nada que iluminar. El cielo en la Luna pues es bastante oscuro. Si miramos desde el espacio, por ejemplo, desde la Estación Espacial Internacional, sabéis que los astronautas en su tiempo libre sacan cámaras, hacen fotos hacia abajo, algunas de ellas son fotos nocturnas, pues se observa todo un suelo tachonado de luces. Se aprende bastante geografía con estas imágenes. Aquí tenemos, no sé si habéis detectado, bueno, habéis visto, esto es Madrid, esto es la zona de Madrid, la zona de Sevilla, Málaga, el estrecho de Gibraltar, la zona de Barcelona, etc. Es muy fácil distinguir las diferentes ciudades. Esto es una forma de trabajar, haciendo observaciones directamente desde el espacio, y veremos algunos resultados con este tipo de observaciones. El efecto sobre el cielo es que progresivamente se va haciendo más brillante y por lo tanto perdemos estrellas, y ese, digamos, es el impacto sobre los astrónomos. Los astrónomos siempre nos hemos quejado porque nos degradan nuestras observaciones astronómicas, pero esta no es toda la historia, porque la contaminación lumínica tiene un impacto también en la salud humana y también en el medio ambiente, por ejemplo. Aquí estáis viendo una parte de un manual que hicieron unos expertos investigadores para orientar a los parques nacionales de Estados Unidos de cómo tendrían que hacer la iluminación, quitar globos que iluminaran hasta los árboles, poner farolas que iluminaran solo para abajo, e incluso poner farolas todavía más pequeñas. ¿Por qué? Porque durante la noche hay muchos organismos vivos en la Tierra que es cuando hacen su actividad. Su actividad es fundamentalmente nocturna. Y es nocturna porque está oscuro, es decir, que esos seres vivos en la Tierra necesitan oscuridad por la noche.
En el caso de los pájaros, por ejemplo, que es otro de los casos que se suele explicar, pues los pájaros también sabéis que hay aves nocturnas y se ven muy afectados también en sus migraciones, que también las hacen de día y de noche, cuando se encuentran con edificios iluminados y mueren a millones. Bueno, es una cosa muy triste. Por eso en el Día Internacional de los Pájaros este año se recordó ese evento. A mí el tema que más me estoy concienciando últimamente, hablando con colegas que se dedican a este tema, ya veis que ya no solo somos astrónomos, ya son zoólogos o son también personas, biólogos que trabajan en fauna, flora, etc. Es el tema de los insectos. Estamos perdiendo insectos. Cualquiera de vosotros ha comprobado que ya en los cristales de los coches ya no impactan insectos, tenemos menos insectos, nos quejamos en verano de las moscas, pero no hay ni una fracción de las moscas que teníamos hace unos años, ¿no? Estamos perdiendo insectos y una de las causas, no es la única, es la existencia de luz durante la noche. Tenéis el caso típico que se habla siempre de las luciérnagas y tal, que hace años que no veo, pero hay otros casos. Por ejemplo, las mariposas nocturnas están haciendo lo que las mariposas diurnas, pero de noche. Las mariposas nocturnas están polinizando los campos que hay alrededor. Es decir, que si tú tienes unos campos de perales, por decir algo, y te han colocado unas farolas al final del pueblo, una hilera de farolas donde acaba el pueblo, pues las mariposas nocturnas se van a ver atraídas por esas farolas, van a estar dando vueltas a la farola hasta que caigan rendidas muertas abajo, y mientras están ahí no están polinizando, y por lo tanto ya se ha medido que se pierde de la cosecha aproximadamente un 20 o un 30%, porque no tenemos polinizadores allí. Vale. Otra cosa de las que os quería hablar es estamos viviendo unos momentos en los que las iluminaciones de nuestras calles y de nuestras carreteras están pasando de color naranja a un color blanco. Lo que yo llamaría los vendedores de farolas, que engloba un montón de empresas, nos están queriendo convencer de que la luz naranja en la calle pues es una cosa del siglo pasado, que es poco moderno, que lo suyo es que las luces sean blancas, que eso nos permite distinguir los colores de los jerseys de la gente que nos cruzamos y tal. Los vendedores lo que quieren es vender, es decir, que si hay farolas de sodio de color naranja, lo que quieren es vendernos LED, y cuando nos hayan vendido los LED nos venderán otra cosa. Entonces, desgraciadamente estamos viviendo una fase en la que en aras del ahorro energético y de la modernidad, pues estamos viendo desaparecer las luces naranjas de nuestras calles. Aquí tenéis un ejemplo en una autovía que se ha cambiado las luces de la parte derecha y han pasado de sodio naranja a LED blanco. Bueno, si quisiéramos analizar qué está pasando con esta marea de cambio de iluminación de color naranja a iluminación de color blanco, lo ideal sería tener un satélite dedicado, que no tenemos hoy por hoy, por lo menos público, tenemos algunos privados, que desde el espacio pudiera hacer fotos en color para ver de qué color son las farolas en cada sitio. Hasta ahora lo único de lo que hemos ido pudiendo tirar es de estas fotos que hacen los astronautas o las astronautas como esta que veis aquí, Samantha Cristoforetti, y aquí tenéis una imagen de Madrid. Entonces, estas fotos que están hechas con cámaras de fotos como las que podéis comprar en la tienda, muestran el color de las farolas, es decir, información de color. Aquí tenéis Madrid en el 2012, en una imagen procesada por Alejandro Sánchez de Miguel, en la cual ha quitado la distorsión, ha hecho la georreferenciación, etcétera, etcétera, y quiero que os fijéis en Rivas de Vacía Madrid. Bueno, veis que todo es más o menos naranja, que en el 2017 ya había cambiado por completo de lámparas de sodio de alta presión al vuelvo para atrás. Veis también que Madrid tiene menos intensidad y en algunos sitios hay también LED.
pero lo importante es que veáis que hay sitios enteros, pueblos enteros que han cambiado de naranja a amarillo. Vale, estas luces de color naranja o de color amarillo o de color blanco, si nosotros profundizamos un poco más en la naturaleza de la luz que nos están emitiendo, por ejemplo, viendo el espectro con un aparato de mano, un espectrofotómetro, podemos ir debajo de la farola y ver cuál es el espectro. El espectro, no os asustéis, para los que no habéis oído hablar nunca de ello, es simplemente hacer el arco iris de la lámpara. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta lámpara LED que emite mucha luz en el rojo y en el verde, pero también en el azul, ¿vale? Y en esta lámpara de sodio, pues la mayoría de la luz está en el naranja y en el verde, y en el azul prácticamente nada. Es decir, que la diferencia entre estas lámparas que vemos en la calle de color naranja y estos LED que vemos de color blanco es que tiene una componente azul importante en la zona del azul, 450 nanómetros. Voy a insistir bastante en que esta luz azul, que la necesitamos para que el LED sea de color blanco, es la que nos está machacando. Seguramente alguno de vosotros tiene una casa de campo y tiene un porche, sale por las noches allí y tal, y bueno, tiene una lucecita. Si la lucecita es de color naranja, pues acude las mariposas nocturnas, claro. Pero como se le ocurra poner un LED de color blanco, pues aquello se le va a llenar de bichos, vamos, va a ser una cosa espectacular. Cualquiera que haya ido a una carnicería que tenga un atrapador de moscas y mosquitos, pues habrá visto que son de este color así como morado, azulado, etc. Esto es para que se nos meta en la cabeza que, por ejemplo, para el caso de los insectos, se ven mucho más atraídos por la luz azul que por la luz naranja. Y por lo tanto, no es buena idea poner una iluminación de color azul. De hecho, los biólogos que van a capturar insectos ponen lámparas de color blanco frente a lámparas de color azul, ámbar. Vale, entonces podríais decir, me voy a mover un poco, podríais decir, vale, a mí que me importan los insectos, menos moscas mejor. A mí lo de la luz blanca no me importa mucho. Claro, el asunto es que también afecta a la salud humana. Este es el segundo tema del que os quería hablar. La salud humana ya nos preocupa un poquito más porque nos toca más de cerca. Estos investigadores que en el 2017 obtuvieron el premio Nobel, lo obtuvieron por sus estudios, no son los únicos, sobre la cronobiología. Los seres humanos están acostumbrados al ciclo natural del día y de la noche, del día con luz y de la noche con oscuridad. Entonces los organismos de la Tierra, que algunos llevan millones de años aquí, pues están acostumbrados a que de noche haya oscuridad. El ser humano también. Entonces lo natural es tener oscuridad durante la noche. En el caso de los humanos, nosotros tenemos un ritmo que se conoce como ritmo circadiano, aproximadamente un día, que significa estar alerta durante el día, dormir durante la noche, alerta durante el día, dormir durante la noche. Y si llevamos ese ritmo bien, pues las cosas funcionan bastante bien, pero si nos salimos de ese ritmo, o sea, si tenemos una cronodisrupción, pues nos va mal. Y uno de los elementos, una de las formas que tiene el cuerpo humano de regularse, de sincronizar el reloj, por ejemplo, hemos ido a Estados Unidos y hemos vuelto en avión, ahora es de día, ahora es de noche, tardamos unos días en organizarnos. Una de las cosas importantes es tener luz durante el día, oscuridad durante la noche y secreción de melatonina. La melatonina es una hormona que genera nuestro cuerpo. Ella dice, hay oscuridad, se ve melatonina y el cuerpo sabe que empieza la noche. Esta secreción es una cosa natural, pero si tenemos luces llegándonos a nuestros ojos, pues no se produce la secreción de la melatonina. Precisamente la luz de los LED, que vuelvo a poner aquí el espectro azul, que tiene este pico en el azul, cae justo en la zona que no interesa, porque en esa zona es justo donde se inhibe la secreción de la melatonina. Entonces,
No es lo mismo que tú estés en tu habitación con la ventana abierta recibiendo las luces de las farolas de la calle, si son de color naranja, que si son de color muy blanco. Porque tu cuerpo está interpretando, aunque tú cierres los ojos y te pongas a dormir, está interpretando que no es exactamente de noche, no se está segregando la melatonina y tú estás durmiendo, pero no estás durmiendo igual que si durmieras cerrando las persianas de tu casa. Entonces, aquí entra todo eso de las pantallas azules, que no tienes que estar leyendo la tablet antes de irte a dormir, etcétera, etcétera, que habéis oído. Y la recomendación que yo siempre hago, que si vais a un hotel y vais al baño por la noche, que no encendáis la luz, porque las luces de los baños, de los cuartos de los hoteles son tan extraordinariamente brillantes que durante una hora después estás sin segregar melatonina. Entonces, la táctica que yo empleo en mi casa es que no enciendo ninguna luz si voy al baño o voy a beber agua a la cocina, porque como enciendas una luz, vas mal. Esta es una recomendación que os hago. Nada de luces encendidas en los cuartos de los niños por la noche, etc. Entonces, recordar LED blancos con componente azul, malo para el cuerpo humano. Bueno, vamos a entrar ya en los artículos que yo os quería comentar sobre contaminación lumínica. Hago un poco de publicidad sobre la ciencia en la que nosotros estamos trabajando, que ahora mismo se llama ALAM, que es luz artificial durante la noche, y aquí, ya os digo, trabaja gente, no solo astrónomos como yo, o físicos, sino también iluminadores, gente de medicina, gente de biología, gente que se dedica a normativa, etc. Y aquí veis los logotipos de algunas de los proyectos de investigación que se han ido llevando a cabo y que últimamente la Unión Europea está promocionando bastante. En España nos reunimos hace tiempo en una especie de asociación simplemente para intercambiar, para poder trabajar juntos, etc., que se llama la Red Española de Estudios de Contaminación Lumínica, donde hay investigadores de muchos sitios. Vale, entonces, estos son ya los artículos de los que os quiero hablar, son bastantes, pero voy a dar simplemente unas pinceladas de cada uno de ellos, de manera que, bueno, si al final alguno no queda muy claro y me queréis preguntar, pues podremos ir al detalle. Vale, no lo voy a leer, vamos a irlo viendo uno a uno. El primero es casi el último de los artículos que se han publicado, es un artículo de Alejandro Sánchez de Miguel, de la Universidad Complutense y de sus colaboradores en la Universidad de Exeter, donde ha pasado una estancia postdoctoral. Entonces lo que han hecho es coger las imágenes obtenidas desde la Estación Espacial Internacional, georreferenciarlas, colocarlas, hacer un mapa completo de Europa en color, que no existía, pero que habías llevado mucho tiempo haciendo. Y entonces, viendo el tipo de iluminación, que ya veis que es diferente, se ven diferentes colores, incluso en Bélgica tienen sodio de baja presión, fluorescentes en Alemania, o sea, hay un poco de todo. Ver con ese tipo de iluminación cómo son los impactos en la flora, en la fauna o en la salud humana. Es un artículo bastante reciente y a Alex le gusta poner siempre el ejemplo de Milán. A la izquierda tenéis Milán en el 2012, luces prácticamente todo de sodio, salvo alguna luz blanca ornamental. Y aquí a la derecha en el 2015 veis Milán completamente inundado de LED blancos. Esto también ocurrió en Roma, por ejemplo, en la parte antigua de Roma, los romanos, o sea, ya no los turistas, los romanos dijeron, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es esto? Tenemos aquí una iluminación como si fuera un quirófano. Porque también está la estética, claro. Bueno, este artículo ha sido muy interesante. En el caso de Madrid también se nota, sobre todo, que está creciendo la cantidad de iluminación LED, no solo en Madrid, sino en los alrededores. Aquí estoy viendo una foto muy reciente de Samantha Cristoforetti, obtenida no hace ni un mes, en el que se ve aquí el aeropuerto de Madrid y el corredor de Henares. Esto de aquí sería Guadalajara, Alcalá de Henares. Veis que hay mucho blanco ya por todo
la Corona de Madrid. Esto recordarlo cuando os enseñe otro artículo un poco más adelante. Entonces, el resultado de este artículo es: el cielo de Europa cada vez es más blanco. Eso tiene un coste, porque el impacto sobre la biodiversidad y la salud humana es más grande. O sea, no solo eso, sino que además, desgraciadamente, hay más luz que la que había antes. En esta parte de la charla os voy a hablar de modelos de contaminación lumínica. ¿Por qué nos interesa hacer modelos? Bueno, nos interesa hacer modelos porque queremos responder a preguntas del estilo: vamos a ver, si yo en las Islas Cíes tengo una magnitud de 21,3 y quisiera tener una magnitud de 21,6, ¿qué le tendría que decir al alcalde de la ciudad que está enfrente y cuyo nombre no quiero recordar? Pues le podría decir que apagaran la mitad de las luces del paseo marítimo. Si las apagaran, ¿qué brillo de cielo tendría, ¿no? Podríamos con los modelos hacer predicciones de cómo están impactando las luces de diferentes sitios en otros lugares. Entonces, los modelos estos son unos modelos que se parecen a los modelos de las atmósferas estelares, porque lo que hacen es, a partir de una farola que está puesta aquí, este es el modelo Illumina, que es un modelo de los canadienses muy conocido. Se empiezan a lanzar en el modelo fotones en las diferentes direcciones, pues algunos dan en el suelo, rebotan en las paredes, otros dan en el suelo y van hacia arriba, y se encuentran con el material que hay en la atmósfera, que es fundamentalmente partículas pequeñas de polvo, de agua y de otras moléculas que generalmente se llaman aerosoles. Si la atmósfera estuviera vacía, pues ya os digo, los fotones escaparían hacia arriba, los marcianos verían toda esa luz, pero nosotros en Tierra tendríamos un cielo oscurísimo. Entonces, estos modelos tienen en cuenta los diferentes choques que sufren los fotones en su recorrido y permiten predecir cuál sería el brillo de cielo en según qué sitios, suponiendo que tenemos algunas fuentes contaminantes. Bueno, aquí tenéis otro modelo, que en este caso no es de Martin Ové y sus colaboradores de Canadá, sino que está hecho por Miroslav Hocihag, que es un europeo de Eslovaquia, en el que de todo el artículo he sacado estas gráficas que veis aquí. Mirad de momento las tres de arriba. Las tres de arriba es como si nosotros estuviéramos en un lugar test, tuviéramos una cámara mirando para arriba, una cámara all sky, o sea que cubriera todo el cielo, y de repente en el horizonte, a una cierta distancia, tuviéramos una fuente luminosa, por ejemplo, una ciudad. Entonces, si la ciudad se encuentra a 3 kilómetros, veríamos un halo luminoso en el horizonte, como vimos en la primera foto que os enseñé. Si estuviera más cerca, el halo crecería, y si estuviera mucho más cerca, lo he dicho al revés, bueno, son 3, 15 y 81 kilómetros, el cielo se va haciendo, es que claro, las escalas no están exactamente igual, pero bueno, podemos predecir cómo es el cielo. Por ejemplo, en mi pueblo, en Villaverde del Ducado, si tenemos un foco como Madrid a 130 kilómetros, ¿vale? El que sea más o menos brillante depende no solo de las fuentes luminosas y de su distancia, sino que también depende de las condiciones de la atmósfera, de qué cantidad de aerosoles tenemos en la atmósfera. Bueno, no vamos a entrar en los detalles. Las imágenes de abajo serían cómo se vería desde un satélite. Desde un satélite, si la fuente luminosa estuviera muy cerca, pues prácticamente lo más brillante sería lo del centro, y si estuviera desplazado, progresivamente se iría yendo hacia un borde. Bueno. El ejemplo que siempre pongo es este artículo que se llama Fotones sin fronteras, que es muy bueno para darse cuenta de que la contaminación que puede hacer AINSA, por ejemplo, si gana el premio y le pone las luces de Navidad, no le va a afectar solo a AINSA. No haríamos las mismas observaciones que hicimos ayer en el castillo, pero no solo le va a molestar a AINSA, le va a molestar
a Ocaña, le va a molestar a Jaca, incluso a Zaragoza, si me apuras. Bueno, lo que hicieron ellos fue coger unas imágenes de satélite. Veis aquí, esto sería la parte de Galicia, Cornisa Cantábrica, la costa de Portugal, Madrid, como siempre, Valladolid, etc. Cogieron un pequeño municipio, que aquí está ampliado, Aveiga, y teniendo como entrada la cantidad de luz que estamos viendo que sale de cada uno de estos sitios, ver cómo esos diferentes sitios están fastidiando el cielo que nosotros podríamos ver en esta ciudad. ¿Vale? Pues entonces hacen los números y se dan cuenta de que municipios que están bastante alejados, estos municipios que están en Portugal, contribuyen al brillo de cielo en Aveiga. Por ejemplo, aquí se ve con un poco más de detalle, este municipio de la frontera con Portugal, o sea, esto ya es Portugal, contribuye con un 5% al brillo de cielo en Aveiga. Quiere decir que si aquí hubiera un problema y se apagaran todas las luces, en Aveiga tendrían un cielo que sería un 5% más oscuro. Esto está muy bien porque te permite ver, por eso se llama Fotones sin Fronteras, que lo que hago yo en mi pueblo está fastidiando a otro pueblo cercano y no tan cercano, porque estáis viendo aquí una escala de 200 kilómetros. O sea, esto es un problema global y lo tenemos que atajar globalmente. No vale con que yo haga grandes medidas para contener la contaminación lumínica y luego el pueblo de al lado no haga nada, o la gran ciudad tampoco. Hicieron también el ejercicio contrario, que sería ver la huella que deja la contaminación lumínica que procede de este municipio en el resto de los municipios de alrededor. Aquí lo veis con más detalle. La luz que se está generando, que está escapando de Aveiga, contribuye en un 8,5% a su propio a brillantar su cielo, pero fijaros que contribuye en un 0,1% pues, a pueblos que se encuentran pues, a 50 kilómetros. Es decir, yo estoy también fastidiando al brillo de cielo de Grecia. Entonces esto es una cosa que ya sabíamos todos. Todo el mundo me dice cuando digo esto, eso ya se sabía, claro, sí. Bueno, se sabía, pero ahora tenemos los modelos y tenemos los números y podemos hacer los cálculos y podemos saber qué sitios se están contaminando más y cómo, en qué sitios incidir, sobre todo para conseguir un mejor cielo para todos. Bueno, volvemos otra vez a las imágenes de satélite y en este caso es otro trabajo liderado por Alejandro Sánchez de Miguel, que siempre insistía en su tesis doctoral que él veía en las imágenes obtenidas desde satélite que había como un halo, o sea, él veía las luces de las ciudades y de las carreteras, etcétera, pero que veía como un halo. Entonces él iba a los congresos y tal, y cuando decían, eso es un artefacto que, hombre, claro, es que los satélites, la cámara de los satélites tienen ahí unas reflexiones y tal, y no sé qué, y él insistía mucho, hasta que ya se puso en serio. Y efectivamente, estáis viendo aquí, creo que se ve perfectamente como en zonas donde no hay luces, pues está brillante. No es este negro, es algo brillante. Y eso es justo lo que os he contado antes, que la luz va recta, en principio, pero cuando se encuentra con los aerosoles se difunde en todas las direcciones, de manera que si yo tengo una luz aquí, ilumina esta parte de aquí, pero también los alrededores, porque la luz se va difundiendo. Entonces demostró que eso era así, demostró que se podía medir y como premio extra, esa difusión, como sabemos, lo habéis visto antes, que depende de los aerosoles, podríamos hacer otra cosa que es medir la cantidad de aerosoles que se encuentran en la baja atmósfera cerca de estas farolas que están iluminando. Esto de la cantidad de aerosoles parece que no interesado más o menos, pero claro, la cantidad de aerosoles que tiene que ver también con la contaminación atmosférica o con la cantidad de polvo que nos llega del Sahara o cerca del mar con las gotitas de agua en suspensión que nos llega
a los observatorios, pues es muy importante. Y de hecho, la cantidad de aerosoles se mide muy bien durante el día en las estaciones meteorológicas, pero por la noche es difícil de medir. Y habéis visto que es un ingrediente básico para hacer la modelización. Entonces enseguida se les ocurrió a los grandes modeladores que podrían hacer un estudio de cómo sería, cómo podríamos aprovecharnos de que desde los satélites estamos viendo las luces de las ciudades para medir la cantidad de aerosoles que se encuentran justo encima de las ciudades. Entonces, bueno, aquí veis un esquema muy sencillo. El satélite puede pasar justo por encima de la fuente o pasar un poco sesgado, de manera que nosotros vamos midiendo mientras el satélite pasa por la ciudad. Y aquí tenéis un ejemplo. El satélite viene midiendo por aquí arriba, pasa por Zaragoza, se va por aquí, y entonces la cantidad de luz que mide el satélite es un poco más cuando está por la zona justo encima de Zaragoza, y bueno, con ecuaciones que ahí no os voy a contar, que yo tampoco entiendo, y con modelos, pues se puede finalmente predecir, en este caso, de qué tipo de partículas, de cuál era el tamaño de las partículas de los aerosoles en suspensión sobre Zaragoza. Es decir, hemos encontrado una forma de aprovecharnos de la contaminación lumínica para determinar condiciones atmosféricas que son importantes. Este trabajo fue muy bonito porque, bueno, por lo que os he contado, no me voy a liar. Estos mismos autores pensaron, bueno, vamos a ver, puedo medir desde arriba, puedo medir desde abajo. Desde abajo podría hacer algo parecido, por ejemplo, colocando un fotómetro SQM o un test de las estaciones fijas en la ciudad y, por ejemplo, en la montaña. Pongo en Jaca, por ejemplo, pongo un fotómetro y en el refugio de Boris pongo otro. Entonces, entre ellos pues hay una distancia de, pongamos, 1000 metros de diferencia y uno está midiendo solo la atmósfera que tiene por encima, mientras que el otro está midiendo con más atmósfera. Es decir, hay una diferencia que, comparando las medidas de uno y otro, podríamos saber qué es lo que está pasando en esta parte de atmósfera que está comprendida entre las diferentes altitudes. Me hicieron un ejemplo bastante bonito en el que lo demostraron. Entonces, como el otro día estaba el guarda del refugio de Boris, que nos está pidiendo allí un fotómetro para hacer medidas del brillo de cielo, pues estuvimos hablando con él para ver de qué forma podíamos hacer este experimento, no solo el modelo, sino hacer el experimento realmente. Vale, ahora os quería contar el trabajo que hemos hecho con la iluminación de Madrid. En Madrid tenemos el observatorio de la Universidad Complutense, el observatorio UCM, que desgraciadamente quité la diapositiva en la que se veían los instrumentos por aligerar un poco la charla, pero me hubiera gustado enseñársela ahora a Jordi Lopesino, porque precisamente nosotros el observatorio lo tenemos en la Facultad de Física, en la Ciudad Universitaria, que es un lateral, digamos, en la parte norte de la Ciudad de Madrid, pero es un observatorio urbano, está dentro de Madrid. Entonces, eso, pues no tenemos unos libros fantásticos, pero los estudiantes las prácticas las hacen ahí, salvo ya en el máster que les llevamos al observatorio de Cabaralto, ¿no? Pero todas las prácticas de la carrera las hacen aquí. No es el mejor cielo del mundo, pero se hacen cosas. Para que veáis que también se puede hacer ciencia en esos sitios, Jordi lo puede poner en la próxima vez que dé la charla, lo puede poner como ejemplo. Nosotros tenemos colocados en el observatorio, aparte de las cúpulas, los fotómetros y tal, tenemos fotómetros para medir brillo de cielo, tenemos una cámara Oversky que trabaja en 3 bandas de Johnson, B, V y R, y tenemos un espectrógrafo, solo para medida del cielo. No existe ningún otro lugar en el mundo que tenga tanta instrumentación como tenemos nosotros. Y, por suerte, la tenemos metida dentro de un sitio que está contaminado, que es Madrid. Porque normalmente este tipo de instrumentación está colocado en observatorios remotos, etc. No, nadie lo pone precisamente en un sitio muy contaminado. Entonces eso nos permitió hacer el estudio que os voy a contar aquí,
que es la tesis doctoral de José Robles. Mirad primero esta gráfica de aquí. El Ayuntamiento de Madrid en el año 2015 decidió las farolas que había de sodio de alta presión, desenroscar la bombilla de 250 vatios y enroscar una bombilla de 150 vatios. Entonces eso te supone un ahorro bastante grande. Bueno, podéis hacer el número. Y eso lo hizo prácticamente del día a la mañana. De manera que en el 2015 ocurrió algo muy bonito en Madrid, y es que de repente las farolas lucían bastante menos. A la izquierda veis que también por esos años lo que ocurrió es que se empezaron a retirar lámparas de vapor de sodio y también de otros tipos que había, de mercurio, etc., y empezó a llegar los LED, ¿vale? O sea, ese 2015 es el momento en el que empezaron a aparecer los LED. El número total de farolas es prácticamente el mismo, pero menos sodio, aparecen los LED y las lámparas de sodio menos potentes. Entonces, en el espectro que nosotros obteníamos desde el observatorio, pues mirar el espectro rojo de aquí arriba, veis que tiene unos picos y tal. Bueno, pues esos picos reproducen las lámparas de sodio que tienen justo ese espectro. Y también en lámparas de mercurio y tal. Pero en el 2014, que es esta gráfica de aquí, veis que falta esta componente que luego aparece en el 2019, que es la componente azul de los LED 3000, simplemente porque no había. Entonces el cielo ha cambiado un poco y se ha hecho un poco más azul. ¿Por qué el espectro del cielo tiene este aspecto? Bueno, pues simplemente es la suma de los diferentes espectros de las diferentes farolas sumadas en sus porcentajes. Entonces, en el espectro de Madrid tenemos ahora una componente que no teníamos antes, que corresponde justo a la jorobita azul que tiene el LED, en este caso de 3000 Kelvin. Entonces ahora tenemos sodio más LED, esto que veis aquí. Los espectros están desplazados para que se pueda ver. Entonces, los fotómetros que medían en las diferentes bandas de color, pues hemos notado mil cosas. Podría tener aquí 17.000 gráficas que no volveríamos locos, pero recordad esto que está en el cuadro. Al cambiar de sodio a sodio, pero menos potente, los cielos se volvieron más oscuros en el 2015, que es el momento clave. Veis aquí el 2015, banda R, más brillantes, se hicieron más oscuros. Y por culpa de las ciudades satélites de Madrid que han pasado a LED, y un poco por culpa del cambio de HPG de sodio a LED en Madrid, tenemos los cielos un poco más brillantes y un poco más azules. Siempre insisto en lo mismo: si no hubiéramos tenido medidas desde el 2010, no hubiéramos podido hacer nada. Es muy importante hacer la monitorización. En cuestiones de brillo de cielo no vale ir a un sitio, hacer una medida, anotarla en un cuaderno y ya volveré dentro de 2 años a ver qué mido. No, tienes que estar midiendo continuamente todas las noches. Bueno, este trabajo es muy interesante porque demuestra que Madrid hizo algunas cosas bien, otras no tan bien, y que todos los pueblos que tenemos alrededor que están pasándose a LED nos están haciendo la Pascua. Bueno, voy bien de tiempo, ¿no, Juan? Juan, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto? Bueno, este trabajo os va a encantar porque es el trabajo de nuestros colegas de la Universidad de Barcelona. Habéis oído todos hablar de Gaia, un satélite súper fructífero. Y entonces algunos de los que trabajan en Gaia también son gente que trabaja en contaminación lumínica, y con ayuda también de Salvador Bará, que ha aparecido ya varias veces, pues hicieron una cosa fantástica, que es determinar cómo es el cielo en un cierto sitio a una cierta hora, el cielo natural, y por lo tanto, si nosotros medimos cuál es el cielo en ese momento con nuestra observación, podemos restar a ese cielo el cielo natural, y lo que sobra es contaminación lumínica.
Esto es una cosa que vienen haciendo los estadounidenses hace tiempo, de otra manera, pero ni remotamente igual. El cielo por la noche, una noche con luna, claro, es brillante, pero una noche sin luna y despejado, en mitad de la nada, en Mongolia, pues tiene la luz de las estrellas, la Vía Láctea, tal, auroras boreales, etc. De manera que alguno lo puede probar algún día, en un cielo, si no lo habéis probado, en un cielo de estas características tú puedes andar perfectamente viendo el suelo. El ojo humano es capaz de acostumbrarse a ello. Es decir, el cielo no es negro cuando no hay contaminación lumínica. Cualquier persona que me venga diciendo, no, yo es que he medido en mi observatorio 22,2, bueno, pues tendrías el fotómetro dentro de un cajón. O sea, el cielo brilla de manera natural. Entonces, usando los datos de Gaia, se puede predecir cómo sería el cielo, por ejemplo, cuando tú has hecho una observación. Esto es un ojo de pez, esto es en Estados Unidos, en un parque nacional. Veis aquí la Vía Láctea, una aurora boreal, centro de visitantes, el aparcamiento. Esta es una medida que hicieron usando el proyecto Nix-Nox. Veis que por aquí iría la Vía Láctea, también se detecta la aurora, el aparcamiento, el centro de visitantes. ¿Vale? Bueno, pues entonces, con este modelado que hacen, que le llaman Campons, todo el mundo tiene derecho a ponerle nombre a su invento, pues entonces tú te metes allí y para ese día, esa hora, etcétera, para las condiciones de la atmósfera estándar, pues permiten, evidentemente, la Vía Láctea, esto parece que es una tontería, claro, entonces, no, es que predicen no solo la Vía Láctea, sino todas las estrellas que se encuentran por aquí y hacen la contribución, y eso es lo que podemos comparar con la observación. Entonces, si yo resto la observación de esto, pues me van a quedar pues, las partes brillantes que no son lo que había predicho el cielo natural. Esto lo podéis hacer cuando queráis vosotros, ir a la página de Campons. Podéis poner las condiciones de ese día, esa hora. Esto está hecho para esta noche aquí y te predice exactamente qué era lo que tendrías que ver. En este caso, magnitud de nube 21,6. ¿Por qué no tenemos magnitud 21,6 en ANISA cuando estamos observando por la noche? Pues por las luces de ANISA, de Jaca, de Montaña, de Zaragoza, de Huesca, etc. ¿Vale? Pero nosotros podemos saber cómo sería el cielo natural. Esto es una herramienta fantástica que está por explotar, que es extraordinaria. Yo estoy contentísimo con este trabajo que han hecho. Estáis viendo a lo largo de la charla que la cantidad de luz que emitimos al cielo supone un abrillantamiento de este cielo. Entonces, nosotros, ayudados por gente que vive allí, en este caso Manolo Barco, que muchos conoceréis, hicimos un experimento en Añora, que es un pueblecito cercano, 60 kilómetros de Córdoba, a 150 kilómetros de Sevilla, que cuando haces una observación por aquí, fuera del pueblo, pues tienes magnitud 21,2, 21,0. Esto es una observación que se ve también que la Vía Láctea ha pasado por aquí. Bueno, es un pueblo pequeño. Entonces, los fotómetros que nosotros tenemos instalados allí, el fotómetro que tiene Manolo Barco es STARS 9, es uno de los primeros que se colocaron, tenemos muchos años de medidas allí. Pues nosotros veíamos que el brillo del cielo mostraba escalones a lo largo de la noche. Esto lo único que marca es brillo del cielo, cuanto más arriba más oscuro, a lo largo de la noche. Entonces veíamos que estos escalones estaban debidos a que el ayuntamiento regulaba sus luces y a partir de cierta hora lo ponía a diferentes intensidades. Entonces, preguntando qué era lo que hacían, pues sabemos que al principio estaba al 70%, durante la noche estaba al 50%, luego lo volvían a encender otro poco y tal. Bueno, entonces dijimos, vamos a ver si el ayuntamiento colabora, hagamos un experimento bien hecho, bien planteado, y eso fue lo que hicimos. Y veis aquí en esta gráfica, en este caso teníamos ya los fotómetros instalados y veis con el 100% de luz teníamos un brillo de cielo de 20, mientras que con el 40% teníamos 20,6, ¿no? Entonces veis
ahí los diferentes escalones. Bueno, fantástico. Pues resulta que con este control de las farolas, que no todas las farolas de Añora, y con 2 fotómetros colocados en diferentes posiciones, estamos publicando ahora un artículo. Bueno, visteis un artículo seguramente en la revista Astronomía en el que hablamos ya de esto, en el cual podemos predecir cuál es el brillo de cielo si apagáramos todas las luces de Añora. Uno podría decir, bueno, pues haberlas apagado y haberlo medido. Bueno, pero es que lo podemos predecir, le podemos decir al alcalde: en las fiestas del pueblo, en lugar de poner más luz, vete a la plaza central del pueblo, a la plaza mayor, y apaga todas las luces que vas a poder ver la Vía Láctea. Le podemos decir cuál va a ser el brillo de cielo y qué cosas va a poder ver. Eso desde el punto de vista, digamos, curioso. Pero desde el punto de vista científico hemos encontrado cómo se comporta el impacto de la contaminación lumínica más cercana. Sabemos predecir muy bien cómo es la más lejana, cómo influye Jaca, por ejemplo, en Aïssa, pero cómo influye Aïssa en sí mismo o Voltaña en Aïssa. Esas pequeñas distancias nos cuesta trabajo entenderlas, y con este experimento pues hemos dado un paso adelante. Es un avance bastante grande. Y por último, os quería hablar de un trabajo en el que estamos metidos desde hace tiempo, que es una cosa que yo tenía en la cabeza hacer y que por fin me he podido jubilar con la satisfacción de haberlo hecho, que es la fotometría RGB. Normalmente los astrónomos profesionales para fotometría de banda ancha han trabajado en diferentes sistemas fotométricos, pero fundamentalmente Johnson, las bandas B, VR, etc. ¿Vale? Entonces las bandas de Johnson están muy bien, pero claro, cuando llegas al nivel de aficionado, resulta que te tienes que comprar unos filtros que son muy caros, unos filtros que no encuentras, y no todo el mundo está dispuesto a comprarse, ¿no? Entonces la mayoría de vosotros, y no solo vosotros, sino mucha otra gente, incluso profesionales, está trabajando con filtros que son filtros de color RGB, que son mucho más baratos, o simplemente los filtros de color que tienen la matriz de Bayer de las cámaras fotográficas, o las cámaras que nos venden ahí fuera, por ejemplo, cámaras de color con matriz de Bayer, que están trabajando en otro sistema, no están trabajando en Johnson, están trabajando en RGB. Estos filtros RGB son baratísimos porque se producen a mansalva. Es la misma tecnología que tenéis en vuestros teléfonos móviles. Entonces, bueno, pues lo que se puede hacer es hacer observaciones con cámaras que están con filtros RGB, por ejemplo, como cuando hacéis una foto, una postal de estas muy bonita en diferentes filtros y tal, y luego resulta que tenías una supernova, quieres saber cuál es el brillo de la supernova, tienen problemas para calibrarlo, ¿no? Entonces una de las opciones es decir, bueno, la banda G, que es la banda verde, pues es como la Johnson V, pero ya cuando te vas al azul o al rojo es complicado, es de una complicación gigantesca. Hay artículos por doquier intentando transformar de tus observaciones al sistema de Johnson. Entonces hay proyectos como Panoptix, que seguramente conoceréis, que utilizan cámaras de fotos, hay un par de cámaras de fotos aquí dentro y tal, que simplemente hacen las curvas ya directamente en RGB. No se preocupan de transformarlo a nada. Y la ciencia es igual de válida. Entonces nosotros lo que hemos hecho es dar un paso más allá, es hacer un sistema fotométrico. Un sistema fotométrico significa definir cuáles son las bandas de paso. Las bandas de paso lo hemos hecho como promedios de las respuestas espectrales que tienen las cámaras de fotos, las Nikon, las Canon, etc. Y finalmente queda esto que veis aquí, que como veis las bandas B, G y R pues no coinciden. La B, fijaros que es diferente de la B y la R de la R, ¿no? Entonces, si haces un sistema fotométrico tienes que definir las bandas y tienes que definir también, vamos a pasarnos esta que no importa mucho, tienes que definir también cuáles son las estrellas que vas a coger como referencia y tener su medida.
Aquí veis las primeras estrellas que sacamos. 1350 estrellas no es suficiente como para que yo apunte mi cámara y mi telescopio a un cierto sitio y tenga estrellas suficientes para calibrar. Entonces, el siguiente paso que hicimos fue hacer un catálogo con 15 millones de estrellas y dentro de nada va a salir un artículo en el que ya estamos utilizando 200 millones de estrellas. Es decir, cuando vosotros con vuestros equipos, bien de cámaras CMOS con matriz de Bayer o cámaras de fotos con matriz de Bayer o cámaras monocromas con rueda de color RGB, podréis encontrar siempre entre estos 200 millones de estrellas alguna estrella que os sirva para calibrar. Aquí tenéis un mapa hecho por un software que hemos preparado, que podéis, ya está funcionando. Es una carta de identificación de estrellas con medidas RGB, la zona de las Pléyades, lo habréis reconocido con las estrellas azules, y tenemos aquí estrellas a tu triple, es decir, podréis hacer vuestra calibración. Bueno, pues hemos acabado, habéis conseguido llegar hasta el final, perdonad que haya sido tan rápido, pero quería dejar un poco de tiempo al final. Este es el paquete que yo estoy pensando algún día fotocopiar para repartir al final de las charlas. No es el resumen de esta charla, pero es algo que quiero que llevéis, porque siempre pienso que cuando hablo de contaminación lumínica, un público entregado, como sois vosotros, pues normalmente aquí no están la gente a la que quiero llegar. Entonces sois vosotros los que podéis llegar a ellos, que os metéis en la cabeza esto. Primero, que tenemos derecho a tener cielos oscuros, tenemos el deber de preservar los cielos oscuros, no tenemos que conformarnos con lo que tenemos y parar un poco el ritmo en el que está creciendo la contaminación, sino ir para atrás, hay que descontaminar. La idea que os he dado de que la contaminación lumínica es una contaminación y que no es natural. Y esta idea, necesitamos farolas con menos intensidad y sin LED blancos, ¿vale? Y que la contaminación lumínica no es un problema de astrónomos que quieren que las calles estén oscuras, es un problema que nos afecta desde más ámbitos. Habéis visto el de la salud, pero también el de la biodiversidad, que es muy importante. Y os convino a que hagáis proselitismo, como hago yo en estas charlas, para que este mensaje llegue al resto del mundo. Muchas gracias.